vamos a seguir adelante con la próxima mesa, abordando una de las preguntas más frecuentes de quienes sufren de artrosis avanzada. ¿Es posible retrasar una prótesis? Josep Vergés, presidente de la Fundación OAFI, nos va a hablar de los avances en este campo y de un estudio innovador que podría ofrecer nuevas esperanzas para los pacientes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Adelante. Antes de empezar, ¿dónde está la señora María José Molina? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está por aquí o se ha ido? Ah, no, se ha ido por aquí, ¿no? Bueno, pues María Teresa, vamos a mandar una carta al director del centro y a la comunidad de Canarias para que intentemos cambiar el sitio de trabajo. O sea, que haremos presión a nivel del centro y a nivel de la consejería para que le pongan un sitio de trabajo apropiado. O sea, vamos a intentarlo. A veces este tipo de actividades las hacemos en OAFI. Ya nos conocen bastante en las comunidades autónomas, ¿no? Para ver si le podemos mejorar. ¿De acuerdo? Yo pienso que, pues en fin, a ver si nos escuchan. Bueno, esta charla la tenía que dar el profesor Paco de Abajo, que es un gran farmacólogo clínico, es un muy buen epidemiólogo, ha sido el fundador de la base de datos de la Agencia Española de Medicamentos, de la BIFAP, y no ha venido porque queremos presentar unos datos que todavía no tenemos. Entonces, me dice, mira, Josep, cuando los tenga vendré. Entonces, pero dijéramos, los vamos a tener pronto. Pero unos datos muy interesantes, que pueden cambiar mucho todo el tema en España de los medicamentos y las prótesis. O sea, pero ten en cuenta que ahora os lo explicaré, pero son 22 millones de pacientes. Estamos analizando más de 500.000 de prótesis, o sea que son los datos probablemente más importantes a nivel mundial en este tema. Pero lamentablemente ha habido una serie de temas internos en la agencia, son muchos datos y todavía no tenemos los resultados. Seguramente los tenemos a final de año. Entonces yo doy la conferencia porque ahora dice, que venga yo y no tengo datos, ¿no? Pues bueno. Entonces es un tema muy importante, ¿no? Porque al final, fijaros que todo lo que estamos hablando estos días, lo que tenemos que intentar es de no ponernos la prótesis. O sea, retrasar. Lo sé porque hay algún buen traumatólogo por aquí en la sala, ¿no? Andreu. Y Marcelo, que estáis por allí, pero hombre, queremos que trabajéis, pero hemos de intentar retrasar al máximo la prótesis, ¿vale? Lo siento, no sé si alguno más, perdonadme, ¿no? Pero hemos de intentar retrasar y cuando no, pues se pone. Bueno, esto es un esquema, ya sabéis que estos días ha ido saliendo lo que es la artrosis, La doctora Müller también lo ha explicado muy bien. Ya os comenté el primer día que la artrosis es una enfermedad que cada articulación es diferente. El médico que trata la artrosis de forma sistémica se equivoca. Cada articulación es diferente. La rodilla es una cosa, la cadera es otra. Nosotros, los que trabajamos en la artrosis y somos expertos, hablamos ya de órgano. Órgano rodilla, órgano cadera. Todavía, por desgracia, pues todavía hay compañeros y compañeras que no están al día y hablan todavía de tratamiento sistémico de la artrosis, ¿no? Y no, cada articulación es diferente, como comentábamos hoy. Bueno, no voy a entrar en él. Fijaros los datos, volvemos lo mismo. Datos. Estos datos los presenté en el Senado, en una comparecencia que hice, y claro, había 7 grupos de sanidad y, claro, ni los tenían. Se quedaron como, ¿qué me estás diciendo, no? Tú ves, yes, ¿por qué me dicen, no? Bueno, fijaros, estos son datos publicados por OAFI. Esta mañana Nina, cuando comentaba, publicados en una revista que se llama El Lancet, que es la número 1 del mundo. Una revista que tiene un factor de impacto de más de 40. ¿Vale? Pues bueno, hemos publicado, OAFI conjuntamente con otros organismos, pues que casi tenemos 600 millones de personas con artrosis. En Europa, 57. En España, 7,5. Artrosis sintomática, dolor, incapacidad. Si fuera artrosis radiológica, pasamos a 14. 50% de la población de más de 80 años tiene artrosis. Datos del Ministerio de Sanidad, 23,5% de mujeres de más de 15 años tienen artrosis. Como sabéis, que insistimos mucho, que es una enfermedad de género, igual que la osteoporosis. Costo actual, pensamos que es mucho más, pero esto es el único que está referenciado, 4.800 millones de euros.
Lo cual quiere decir que el Estado se gasta dinero en artrosis, ¿no? Pero yo pienso que lo podemos hacer mejor. Desde luego, si este dinero lo tuviéramos SOAFI, ya veríais si lo haríamos mucho mejor. Pero bueno, a ver si algún día, en fin. Bueno, no quiero entrar, no quiero decir nada. 45% de los pacientes no están satisfechos con el tratamiento. O sea, a pesar de gastarnos casi 5.000 millones, la gente no está contenta. Supongo que aquí podríais hablar a veces, ¿no? A veces, pues por desgracia, cuando vais a algún compañero o compañera que cada vez van cambiando más porque no hay nada que hacer, que quiere le diga la edad, ¿no? Fijaros que hay una cosa muy importante, y esto se lo explico a los residentes, ¿no? El acto médico. El acto médico es un acto importantísimo. Entonces, el acto médico se define básicamente, a banda de la educación, saludar, dar la mano, que esto es importante, por 3 situaciones. Una, tienes que hacer el diagnóstico de esa paciente. Diagnóstico. La paciente viene para decir, ¿qué tengo? Si no sabes más, pues pide ayuda a otro compañero o compañera. Que quiero decir que la humildad es importante. Yo a veces cuando no sé más, pues a lo mejor le llamo a la doctora Müller, me entiendo, otros compañeros están aquí, oye, ¿qué te parece esta paciente? ¿No? Porque en medicina no todo es 100%. O sea, primero, diagnóstico. Segundo, tratamiento. ¿Qué le voy a dar a esta paciente? Y después, ¿para qué sirve? Claro, cuando un médico llega una paciente y el médico le dice que no hay nada a hacer, que cree que el día que es la edad, se acaba de cargar el acto médico. Se lo acaba de cargar. Ya hace falta que se marche la paciente porque se lo ha cargado. Y eso es una cosa que tenemos que cuidar los médicos, de que no tenemos que hacer esto, porque no hay nada peor que el desánimo. ¿Estáis de acuerdo o no con esto? Diagnóstico, le voy a poner este tratamiento, el que sea, andar, caminar, pierda peso, un condensato sulfato o unos SPMs o lo que sea. Y le voy a explicar para qué sirve. ¿Vale? Entonces, cuando os van a poner una prótesis, pues yo recomiendo, pues, doctor, ¿y esto que la prótesis qué es? ¿Y cuánto me va a durar? Y la mejor pregunta que le puedes hacer, ¿esto se lo pondría a usted o a su madre? ¿Se lo pondría? Otra cosa, la suegra. La suegra no le preguntéis porque a lo mejor le metería a la suegra. ¿Entendéis, no? Hago un poco de broma, ¿no? Pero, hombre, oiga, doctor, a ver, ¿esto qué? ¿Usted se lo haría? ¿Se lo pondría a su madre? Y, amor, te puedes contar, sabes que déjalo correr. No se lo pondría a mi madre, no te lo pongo a ti. Porque cuando ponemos una prótesis que se ha de poner, y es muy importante, se han de poner y funcionan muy bien en un 80%, pero no es baladí. O sea, entras en un hospital, tienes que hacerte un tratamiento quirúrgico, hay una lista de espera, te tienen que parenizar, hay efectos adversos a veces, puede haber algún virus hospitalario y después hay una rehabilitación fuerte. Por tanto, si se hace, se hace. ¿Entendéis? Pero es importante hacerlo cuando toque. Pues fijaros estos datos, ¿no? Que tenemos aquí. Impresionantes, ¿no? Bueno, ¿cómo vemos? Hoy Santiago Niño Becerra ha hecho una charla magistral. No sé si habéis estado por la mañana, pero claro, es que es la realidad. Es que España va a ser el país más longevo de Europa. Esto ya lo están diciendo, pues en fin, organismos importantes, ¿no? En el 2050 hablaremos que habrá, dijéramos, un aumento de 80% de artrosis de rodilla y 78% de cadera. Y España, que pues, va a ser un país pues, muy envejecido. Ya lo somos ahora, somos el tercero. Es un país que tenemos 20.000 centenarios. O sea que, y eso es debido a que tenemos una buena salud, a que hemos tenido un buen sistema sanitario, a que hemos utilizado medicamentos a veces. Los medicamentos, si los utilizamos bien, es interesante. Si los utilizamos mal, podemos llegar a matar. Entonces, todo esto, por eso vivimos más años. Que claro, la alternativa es que no lleguemos, ¿no? Pero nos tenemos que preparar. Bueno, aquí teníamos el tratamiento, pues la terapia no farmacológica que hemos ido hablando, la dieta, la alimentación, el andar, etcétera, etcétera. El paracetamol, que sabéis que no sirve de nada. Cuando una paciente tiene artrosis, ya le puedes dar 3 gramos de paracetamol, que poca cosa le va a hacer. El paracetamol es un analgésico menor, pero cuando tienes una rodilla inflamada, pues el paracetamol hace bien poco, ¿no? Pero bueno, todavía hay que continuar dando en primaria, ¿no? Estamos paracetamolizados y bubonizados.
con ibuprofeno. Tenemos el Condutin y la glucosamina, que son productos que os comentaré, que defendimos desde la Fundación hace unos años. Los AINES, los antiinflamatorios no esteroidales, que se hay con cuidado, porque dijéramos, sobre todo, por ejemplo, en pacientes que tienen hipertensión, pues tenemos que ir con cuidado porque sabéis que son tratamientos crónicos. Por lo tanto, pueden hacer daño al riñón. El antiinflamatorio donde perjudica más al riñón. Yo no estaba en Canadá haciendo valoración de fármacos cuando venía una empresa ahí en Health Canada y nos traía un antiinflamatorio, lo primero que le preguntaba era cómo iba el riñón. Esto se sabe poco, pero el antiinflamatorio ataca mucho al riñón. Y eso lo saben los nefrólogos perfectamente. A nivel gástrico también, por eso se da el omeprazol. Y después también produce infartos y ictus. Aproximadamente calculamos que en España hay unos 2.000 muertos cada año por AINES. 2.000, o sea, mucho más que por accidente de circulación. En Estados Unidos ahí lo comentamos con el presidente de la Arthritis Foundation, que hay unos 16.000 muertos por AINES en Estados Unidos y 160.000 hospitalizaciones. Por tanto, el tomar antiinflamatorio no esteroideo se tiene que tomar, pero en una fase aguda, en una fase crónica, sí, con cuidado. Y a veces se dan alegremente. Incluso muchas veces, como el paciente va a 2 o 3 médicos diferentes, pues a veces toman hasta 2 antiinflamatorios con marcas comerciales diferentes, ¿no? Después, cuando todo esto falla, vamos a los opioides, los derivados de la morfina, que son buenos analgésicos, pero también tienen muchos efectos adversos. Véase tramadol, fentanilo, ya sabéis el problema que hay en Estados Unidos con el fentanilo, que ha sido brutal, ¿no? Y es Estados Unidos, ¿no? Aquí este problema no lo hemos tenido tanto porque está muy controlado por parte, dijéramos, en general del servicio sanitario y por lo que comentaba Jesús Gómez, por los farmacéuticos comunitarios, también controlan bien este tema. Y cuando todo esto se acaba, pues se va a la cirugía. Después también hay tratamientos intraarticulares como el ácido hialurónico, los corticoides, que también se pueden administrar en determinadas situaciones. Y están los PRPs también, que hay gente que la viene y hay gente que no. ¿Vale? Esto es un poco el panorama que tenemos en la artrosis. Bueno, una de las preguntas que nos preguntábamos, un poco lo que os decía al principio de mi intervención, es que claro que sería muy bueno ver qué medicamentos pueden retrasar la prótesis y qué medicamentos no. Esta pregunta, que es sencilla, es difícil de poder hacer. Pero nosotros, como tenemos este convenio con la BIFAP, con la base de datos de la Agencia Española, pues estamos haciendo el estudio para contestar a esta pregunta, ¿no? En este caso, vamos a mirar todos los fármacos antiinflamatorios, paracetamol, tramadol, todos, ¿no? Pero nosotros sabemos, en un estudio que se hizo aquí en Cataluña, que el conductil sulfato y la combinación con glucosamina, ojo, estamos hablando de productos calidad farma, no nutracéutico. Todo esto son los productos que son medicamento. La base de datos que estamos trabajando son con producto medicamento, no nutracéutico. Podrían reducir la necesidad de reemplazo quirúrgico de rodilla y de cadera. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí si esto fuera así, es porque realmente estos fármacos pueden actuar frenando la artrosis. Y eso sería muy interesante poderlo demostrar. Fijaros que yo siempre, ya definí hace muchos años, que un medicamento para la artrosis tiene que cumplir 3 características. Una, que quite el dolor, porque el paciente viene por el dolor. 2, que no haga daño, porque claro, si me quita el dolor pero me mata, no conviene, ¿no? 2, que quite el dolor, que no haga daño. Y 3, que pueda retrasar la prótesis. Esto es lo que debemos de exigir de un medicamento. ¿Entendéis? Los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, pues sí pueden quitar el dolor, pero, dijéramos, pueden producir efectos adversos, como os comentaba. Entonces, aquí es muy importante valorar por parte del médico y el propio paciente, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Cuando un médico, pues, explica a un paciente que va a tomar un antiinflamatorio, pues es bueno decirle, bueno, mira la tensión arterial, que no le suba, cuando vaya al lavabo, que no haga pues, la defecación negra, que no sangre. Esto no se dice hoy en día. O si tiene dolor de cabeza, mírese la tensión, y explicarle que un antiinflamatorio pues, puede producirle, dijéramos, un ictus, un infarto. Por desgracia, yo he vivido en el Hospital de San Pablo, o en el Clínic, o en Vall d'Hebron, y en Canadá igual, en el hospital que estaba en Canadá, pues he vivido
como farmacólogo clínico, pues ir allí a ver un paciente pues, que había hecho un infarto por culpa de que tomaba 2 antiinflamatorios. Y cuando ibas con el internista, oye, que este paciente, ¿cómo es que toma 2 antiinflamatorios? Bueno, no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Sí que tiene que ver, sí. No sabes que los AINES hay con cuchucar con la prescripción cardíaca. Para que os hagáis una idea, un antiinflamatorio no esteroideo sube 5 milímetros la presión arterial, de media, 5. O sea, 5. Esto está publicado del año 92 del Hospital de San Pablo. O sea, que esto está más publicado hace años. Bueno, pues todavía a veces hay una sobreutilización de los antiinflamatorios no esteroidales, ¿no? Por eso fármacos como el Conditin, la glucosamina, la combinación, son fármacos seguros, sí que actúan de forma lenta, pero tienen la ventaja que no tienen efectos adversos, porque son sustancias endógenas. Bueno, pues aquí un poquito la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Es posible trazar la prótesis? Bueno, pues con su combinación podrían reducir la necesidad de reemplazo. Hay un antecedente, que es un estudio que se hizo aleatorizado doble ciego controlado con placebo, utilizando resonancia. Eso fue realizado en Canadá por el grupo de Pelletier, que son los mejores reumatólogos canadienses, y que se encontró que el tratamiento con condo redujo significativamente la pérdida de volumen del cartílago. O sea que se vio que el condotin sulfato en pacientes tomados 6 meses podía preservar el cartílago y retrasar la aparición de prótesis. Esto fue publicado en una buena revista. Quiero decir que, en fin, son datos publicados en una buena revista. Después también, pues aquí, en el 2013 se llevó a cabo un estudio para valorar la asociación entre el uso del condotin y el riesgo de artroplastia total en pacientes con artrosis de rodillas. Se incluyó un total de 122.000 pacientes en el estudio perteneciente a la base de datos de la CIDIAP, que pertenece, dijéramos, a la Jordi Goligorina, que es del CatSalut. Y se vio que sí, que el condotin sulfato podía hacer una reducción del 13% en la aparición de prótesis. ¿De acuerdo? Esto se vio en gente tratada con condotin sulfato durante 2 años. Esto está publicado. ¿Vale? El uso acumulado del medicamento está también, dijéramos, aún con reducciones más significativas, del orden del 23%. Estos datos ya están publicados. Incluso a veces, todo el que tiene estos datos cuestionan a veces estos medicamentos, que es increíble a veces, ¿no? Pero bueno, es que no lo saben, que esto es lo malo. Entonces les tenemos que hacer memoria. Bueno, pues utilizando estos datos, como sabéis, os ha comentado Nina esta mañana, nuestra directora de I+D, que tenemos un proyecto muy, muy fuerte de la UAFI conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, con la Agencia del Medicamento, con el Universidad de Alcalá de Henares, para utilizar estos datos de la BIFAP. Cuando vais al médico y el médico está, que no se hace ni puto caso, escuchando y poniendo allí que hace de auxiliar administrativo en vez de médico. Yo tengo una diapositiva, no sé, lo he dicho varias veces, perdonad, pero yo tengo una diapositiva que me veo con el ordenador echándolo por la ventana, ¿no? Cojo el ordenador y lo echo. Y entonces les digo a los médicos, ¿nosotros qué somos, auxiliares administrativos o médicos? Con todo mi respeto para el auxiliar administrativo. Médicos, bueno, somos médicos, haz el favor de dejar el ordenador, coño, y vete y habla con la paciente, mete en la camilla, ve la rodilla, habla con ella, y menos resonancias, tú. Yo cuando veo a un médico que me hace una resonancia, perdonad, este no tiene ni puta idea de lo que pasa. Porque a mí me enseñaron a manejar una rodilla. Y de hecho, no os digo, pero cuando voy por aquí, pues voy viendo a la gente cómo anda y voy pensando, uy, esta no sé qué, esta no sé cuántos. Pero no digo nada, ¿entendéis? No digo nada. Pero que tenemos, ¿estás de acuerdo, no, Andreu? Hombre, que tanta resonancia. El doctor Vilarrubias, que es un gran amigo mío, que lo conocéis, jefe de traumatología de la Beixeus, que ha sido un gran traumatólogo, claro, esto operaba al CURIF y todo, ¿no? Y a veces venía la prensa y decía, doctor Vilarrubias, ¿qué hice la resonancia? Y el tío, que era un crack, cogía la resonancia, se la ponía aquí y dice, hostia, no me dice nada, tú, no me dice nada. A ver, dime resonancia, no me dice nada. ¿Entendéis, no? Demasiada resonancia. Medicina defensiva. Simplemente tocando la rodilla ya podemos saber lo que tiene. Bueno, pues esto es lo que estamos haciendo, que es lo que os tiene que presentar el profesor Paco de Abajo. Bueno, ¿qué es la BIFAP? Pues la BIFAP incluye información aportada por médicos de familia y pediatras de atención primaria del Sistema Nacional de Salud. Es una de las mejores bases de datos de Europa. Porque, claro, son 22 millones de datos de pacientes, imaginaros, ¿no? Y que si no fuera porque estamos nosotros allí, pues estarían allí muertos. O sea, que encima que el pobre médico de primaria tiene que estar haciendo auxiliar,
Encima resulta que no se aprovechan los datos. Bueno, nosotros los aprovechamos y aquí veis un poco, pues en fin, los datos que podemos sacar de la BIFAP. Esto ya lo hemos hecho. Gracias a este trabajo que hicimos, que demostramos que el conductín sulfato reduce un 43% el infarto de miocardio, repito, y no he tomado alcohol, el conductín sulfato reduce un 43% el infarto de miocardio. Este medicamento lo iban a desfinanciar. Iban a dejar a 2 millones de pacientes, mujeres, con artrosis y hipertensión sin tratamiento. Claro, cuando fuimos con la propia agencia del medicamento al ministerio, digo, oye, ¿pero os dais cuenta de lo que estáis haciendo? Entonces, claro, se empezaron a mirar, esto no lo he dicho yo, tal, bueno, y continúan financiados. Menos mal. Pero si no hubiera sido por AFI, los desfinancian. ¿Por qué estas pacientes que tienen artrosis y hipertensión no pueden tomar AINES de forma crónica? Lo pueden tomar unos días, pero no de forma crónica. El control reduce un 43%. Y la combinación un 36%. El ictus. O sea, imaginaros, ¿no? Y tienen la razón de ser que no comentaré ahora. Pero esto lo hemos sacado a través, dijéramos, de la base de datos del Ministerio. Pero claro, estamos hablando de que hemos estudiado 23.000 casos de infarto y 117.000 controles. O sea, es que es una pasada. Ten en cuenta que un ensayo clínico normal, 400, 500 pacientes, pero 23.000 casos. Es una pasada. Y con el ictus, pues igual. 14.000 gente con ictus y 70.000 controles. Y publicado en buenas revistas conjuntamente con OAFI y con el equipo, dijéramos, del Ministerio, con reumatólogos y con los farmacólogos clínicos de la Universidad de Alcalá de Henares. Claro, estos son datos, bueno, que todavía tienes que enseñar porque hay gente que dice, bueno, esto no sirve de nada, esto es un placebo. Entonces, que te oye tú, haz el favor de mirar las cosas antes de hablar. Bueno, estos estudios con la BIFAP, pues claro, demuestran un efecto contraproductor del conductín sulfato. Medicamento. Estos son hechos con los medicamentos, no con el producto nutracéutico. También os comenté ayer que la artrosis no va sola, que hay un 24% de riesgo cardiovascular. Fijaros, esto es nuevo. O sea que la propia artrosis es capaz, como es una enfermedad inflamatoria, es capaz de perjudicar el tema cardiovascular. O sea, no es que yo me he vuelto mayor y tengo artrosis y soy hipertenso, sino que mi propia artrosis inflamatoria es capaz de influenciar el tema cardiovascular. Muy importante esto, 24%, es mucho esto. Por tanto, esto de que la artrosis no mata, le decís a quien nos lo diga que por favor que se venga aquí a hacer el máster aquí que hacemos en OAFI, ¿no? Porque le explicaremos que sí que mata, por desgracia, ¿no? Y en el infarto, pues imaginar, pues el riesgo es un 31%. Bueno, el estudio que está en marcha, que por desgracia no hemos podido explicar, pero que hay una base científica razonable y que pues cuando lo tengamos os lo explicaremos, pues básicamente lo que estamos estudiando es los factores asociados con reemplazo articular quirúrgico en pacientes con artrosis de rodilla y cadera y el papel de todos los medicamentos utilizados en su tratamiento. Es un estudio de casos y controles anillado. El objetivo es identificar los factores asociados a la opción de un reemplazamiento quirúrgico articular en pacientes con artrosis de rodilla y cadera y evaluar si el uso de condroitin y la combinación con glucosamina se asocia de forma positiva o negativamente con el reemplazo quirúrgico articular, utilizando como referencia el uso de analgésicos no opioides. También evaluaremos si el uso de AINES y otros analgésicos opioides se asocia de forma positiva o negativa. O sea que aquí, yo creo que antes de final de año tendremos todos los datos, que esto es una publicación para publicar pues en el New England o en el Lancet, ¿no? Porque claro, es para decir los antiinflamatorios analgésicos que pueden favorecer la prótesis o retrasarla. Esto va a ser muy interesante, ¿no? Porque fijaros, bueno, ya lo veréis después, ¿no? Bueno, esto es la metodología del estudio, que no hace falta pues, que lo explique, pero bueno, esto se ha cogido los datos de pacientes entre 40 y 89 años con artrosis de rodilla y cadera del 2002 al 2023, que es cuando realmente pues, los últimos datos que tenemos, ¿no? A estos pacientes se les hará un seguimiento desde su diagnóstico hasta que necesitan una cirugía de reemplazo. En julio estuve con la agencia de medicamento validando la corte y nos encontramos una cosa que no lo esperábamos, ¿no? Que resulta que muchos médicos de primaria ponían el diagnóstico de artrosis en el momento que le ponían la prótesis de rodilla, lo cual quiere decir que no ponían nada. Claro, estos pacientes no los podemos estudiar
porque les ponen diagnóstico de artrosis de rodilla en el mismo momento que les ponen la prótesis. La prótesis de rodilla, como es mandatorio poner un diagnóstico, todos lo ponían. Entonces, para que veáis a veces si hemos de hacer cosas en artrosis. Esto cuando lo tengamos ya hablaremos con las sociedades de primaria para decir, hombre, hacer el favor de poner en la historia todo el antecedente, ¿no? Bueno, fijaros que no es baladí lo que estamos haciendo, porque estamos estudiando 230.000 prótesis de rodilla, que se dice poco, sí, se dice poco, pero 230.000, y de cadera 250.000. O sea que esto tiene una potencia brutal, o sea, no estamos hablando de 10 prótesis, no, estamos hablando de 480.000 reemplazos de prótesis, ¿no? Y lo vamos a ver. Lamentablemente, pues nos hubiera gustado presentar estos preliminares aquí, pero no hemos podido, pero no os preocupéis que antes de Navidad los tendremos, y os los haremos saber qué medicamentos favorecen la POD y cuáles los retrasan. Esto es de una importancia brutal, porque claro, dijéramos, habremos de aprovechar estos tipos de medicamentos que ayudan a retrasar la prótesis, ¿no? Que no vamos a sacar el trabajo a los traumatólogos, no os preocupéis que nos vamos se va a poner prótesis, pero bueno, quizás algunas se retrasarán. Siempre me gusta hacer un poco de broma. Bueno, conclusiones. La artrosis de rodilla y cadera es una enfermedad muy prevalente y se espera un aumento significativo de casos en los próximos años. El condroitinsulfato, en combinación con glucosamina, calidad farma, podrían retrasar la necesidad de prótesis de rodilla y cadera. Por ello, desde UAFI se está realizando un nuevo estudio utilizando la base de datos de la BIFAP, de la Agencia Española de Medicamentos y Ministerio de Sanidad, para evaluar los factores asociados con el reemplazo articular quirúrgico y el papel de diferentes medicamentos utilizados en la artrosis. En UAFI estamos comprometidos a promover la investigación y el desarrollo de tratamientos efectivos para la artrosis con el objeto de mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestros pacientes. Muchas gracias. He acabado temprano, esto es raro en mí, Es que ahora iba a decir, bueno, pues nos ha regalado unos Estoy en baja forma, minutos. Bueno, no sé si queréis alguna pregunta, Esto es apasionante, Tener estos datos, hostia, yo vamos a disfrutar, veis los resultados cuando los tengamos. A uno de estos que iba diciendo que esto no funcionaba, que era placebo, que muchos hemos defendido, les vamos a decir qué vista y qué uso clínico tienes, que Dios te lo conserve. No, bueno, entre médicos también tenemos nuestras cosas y a veces es bueno también que haya Por supuesto, diferencias, ¿no? diferencias y comentar la jugada siempre. Beatriz, ¿quieres añadir algo, no? Sí, doctor Vergés, muchas gracias. A ti. Y quería comentar, yo tengo la idea, siempre digo que el tema de la prevención es muy importante. Entonces, si tienes una carie, será mejor que te la arregles a que te tengan que sacar la muela entera. En el caso de las prótesis, en general, la gente te dice, yo por ejemplo, que estoy en lista de espera para ponerme una, te dicen, pero si eres muy joven, si todavía no. Entonces, también llega un momento en que tus fuerzas y tu capacidad luego para la rehabilitación, que me han dicho que es bastante dura, supongo que no será igual hacerlo ahora que hacerlo dentro de 10 años, arrastrando la pierna con dolores y sometida a antiinflamatorios, que me parece que ya llega un momento en que cuando has probado muchas cosas, es lo que quería comentarte, esa idea de que por un lado no es bueno, pero también se está viendo las estadísticas que cada vez se están poniendo más prótesis, en general, a gente más joven, no a esa persona de 80 años. Sí, tienes razón. Gracias. Es muy buena pregunta lo que dice Beatriz. Aquí sí que es importante, dijéramos, tener un buen médico, con experiencia, ¿me entiendes? Claro, en realidad, ten en cuenta que la vida media de una prótesis está entre 10, 15, 20 años, Está entre 10 y 15, a veces dice más. Lo cual quiere decir que si tú pones una prótesis joven, imagínate a los 50, a lo mejor a los 65 te has de poner otra prótesis, teniendo en cuenta que la calidad de vida y la supervivencia, por ejemplo, en la mujer, estamos hablando de 87 años, más o menos, y en el hombre 82, 83, estamos diciendo que probablemente esa rodilla se va a volver a intervenir. Es una intervención, es más problemática. Es más problemática porque allí ya los traumatólogos lo explican muy bien. Por tanto, si se puede retrasar, mejor, siempre y cuando no tengas muy mala calidad de vida. Porque claro, si tienes mucho dolor y tienes mucha incapacidad y estás tomando medicación y al final eso pues tú estás de operar. Pero si se puede, dijéramos, ir retrasando, mejor. También es verdad que hay con cuidado de muy de mayor que no tengas problemas, dijéramos, cardiovasculares
sobre todo de corazón, que te imposibilitan la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces yo creo que aquí es muy importante lo de siempre, Beatriz. Primero, información del paciente. Segundo, prevención. Incluso os diré una cosa que también nos pasa mucho, que la gente dice, oye, ya me he operado, sí, pero tienes otras articulaciones. Por tanto, hemos de prevenir en las demás. Incluso si a mí me operan de la rodilla, yo tengo que estar previniendo las demás, porque no quiere decir que la otra me pase, ¿entendéis? Claro. Tanto como operen de una, cuidado con las demás. Después buscaros pues, un buen traumatólogo pues, que os explique, ¿no? Y después, pues, bueno, con OAFI podéis contar en el sentido de decir cuándo se tiene que intervenir. Una cosa que también es muy importante es, que tampoco se hace, es hacer rehabilitación antes de operarte. O sea, si os habéis de operar de una prótesis, es muy importante antes de la intervención de hacer rehabilitación. Porque, bueno, a veces nos ha pasado que simplemente haciendo rehabilitación y perdiendo peso, el paciente hace así, porque se cuenta también que no va a operarse. O sea que también puede hacerlo. Esto puede pasar. Esto hay estudios que demuestran que simplemente perder peso y rehabilitar ayuda. Pero si os rehabilitáis bien, el cirujano lo agradece y aparte pues al segundo día cuando os manden en casa tranquilamente, porque tened en cuenta que también en el hospital hay un riesgo hoy en día importante de infección. Por lo tanto es un tema delicado, pero bueno, cuando toca, toca. Y después también tengo que decir pues, que la prótesis, pues, cuando te operas y ya no puedes más, pues hay un 80% que le va muy bien. No, a veces no se coge toda la misma movilidad que se tenía, a veces no, pero un 80% sí, pero también hay un 20% que no quedan bien. Por tanto, esto es un tema que, ¿entendéis? Un poco delicado, pero es muy importante, porque la calidad de vida es muy importante. Mi padre me acuerdo que me decía, al traumatólogo que tenía, que era muy buen traumatólogo, decía, señor Vergés, dice, esta rodilla cuando la opero, dice, ve esta rodilla, dice, esta rodilla se va conmigo al cementerio, o sea, no la vas a tocar. ¿Entendéis? Es lo que hacía mi padre, pobre, en paz descanse. Bueno, pues... Bueno, pues si hay alguna consulta más, si no... Uy, sí, veo muchas manos levantadas. Pues vamos a intentar de contestarlas todas, así con un poco... Muy bien. Sí. Hay dos marcas, ya que me lo preguntas, pues lo voy a decir, Condrosan y Condrosub. Estas son las que son calidad farma. Y es las que hemos estudiado en la base de datos de la agencia, porque son medicamentos. Los que hay nutracéuticos no quiere decir que no sean buenos, claro. Pero no lo sabemos. Habrá que sí, habrá que no. ¿Entiendes? Aquí tenemos que ir. Lo que hemos estudiado es con calidad farma. ¿Vale? Que son las dos marcas que hay. Son dos compañías diferentes. A ti. Buenas tardes. Yo estoy en el grupo, que aquí debe haber muchas personas, en espera de prótesis, a ver qué hacemos. Estás en el limbo. Entonces, mi duda, yo entiendo las explicaciones y el porqué, pero mi duda es, la otra rodilla está mal, la espalda no sé qué, entonces yo no sé, entiendo que es mejor esperar, pero no sé hasta qué punto estoy deteriorando otras partes, ¿me explico? A lo mejor la otra rodilla o la espalda o el pie o las plantillas que llevo, etcétera, ¿vale? Tengo dudas en cuanto a si estoy haciendo lo correcto, que sé que estoy haciendo lo correcto, pero claro, me repercute en otras cosas y me da miedo que sea la prótesis de rodilla, de la otra rodilla, de las lumbares, de... Sí. Gracias. No, tienes razón. Este es el drama nuestro de cada día. Mira, yo en la consulta solidaria lo que hago es, porque a veces pacientes como tú es lo habitual, que tienen 3 o 4 articulaciones en mal estado. Entonces, o incluso a veces con problemas que hoy también comentaremos más tarde, que tenemos un gran médico aquí que va a hablar de todo el tema del problema lumbosacro, lo que decimos L4, L5, S1, que eso no es artrosis, esos son problemas de protusiones internas discales, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar el problema y tratarlo diferente. Entonces, esto es lo que se debería hacer en una consulta médica especializada. ¿Me entiendes? Es decir, a ver, en tu caso, ¿no? Pues oye, a ver, esta rodilla, en fin, esto no puede esperar más. Entonces, vamos a operarla, ¿no? Pero, antes de operar, hacer una rehabilitación, mirar, por ejemplo, que a lo mejor tienes una rodilla con artrosis porque tienes una dismetría que nadie te ha mirado. Por eso nosotros decimos OAFI Children, para ver si hay dismetrías y corregirlas. Porque si hay una dismetría, habremos de vigilar la otra, porque si no puede ser que al cabo de 4 días la otra vaya detrás.
¿Me entiendes o no? Entonces tenemos que individualizar y ahí sí que es la experiencia de cada profesional y que te dé buenos consejos. Que, afortunadamente hay muy buenos profesionales. Los que están viendo aquí esta mañana, por ejemplo, esta tarde, o sea, son gente muy buena. O sea, no, a veces hacemos comentarios con determinados personajes que son los house, que digo yo, ¿no? Pero hay otros que son gente muy buena, que ahí tienen que valorar. Pero fijaros que lo que es muy importante siempre es que os den la información, que tú al final tomes la decisión, y que tú seas la que tomes la decisión. Los médicos tenemos que informar y los pacientes decidir. Esto ha cambiado. Yo me acuerdo cuando estaba en el Hospital del Valle de Hebrón, haciendo medicina de familia, pues me acuerdo que venía un paciente y digo, bueno, ¿qué le han operado? No, me han operado, me tomé un bocadillo de calamares y me dolió aquí. Y no sabía que era una colecistitis. Sabía el nombre y me operó el doctor Salapatao. Eso se acordaba, pero no sabían que era. Esto lo dices hoy en día, se echan a reír, porque la gente hoy cuando va al médico usted tiene diabetes tipo 2. Pum, Google, diabetes tipo 2, ¿no? Eso ha cambiado. Pero entonces el médico, que yo tuve maestros que muy buenos médicos, pero que claro, el médico estaba en una situación que miraba al paciente así. Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí, esto es un aquelarre, pero un aquelarre, ¿de verdad o no? Total. Que vengan médicos aquí, que hablen a los pacientes, y todo esto es un aquelarre. Me acuerdo hace poco, el año pasado, vino Antonio García, catedrático de farmacología, y el hombre hizo una clase magistral de los antiinflamatorios, explicando los efectos adversos a los pacientes. Esto era impensable. Bueno, nosotros somos un poco raros, la UAFI, ¿no? Pero, quiero decir, es importante que el paciente conozca, ¿no? A veces vienen compañeros aquí, bueno, Josep, ¿cómo hablo? Digo, oye, que aquella señora es una jueza, la otra es un arquitecto, ¿qué te crees, que son tontos los pacientes o qué? Háblales normalmente, no les expliques según qué tema técnico, pero que la gente que hay aquí, que es muy lista, o sea, háblales normalmente. Esto es un cambio. Pero bueno, y te podemos ayudar en esto y te podemos ayudar en lo que tú necesites, pero a veces es difícil. Es difícil. Por eso es tan importante ir a un buen especialista, tratarte, seguir. Nosotros, ¿nos podéis imaginar? Para mí la comunicación es importantísima. Nosotros tenemos más de 250 podcasts. O sea, esto lo tenéis que utilizar, esto es para vosotras. De la sarcopenia, de la fibromialgia, de la artrosis de rodilla, ¿me entiendes? De la fragilidad de no sé qué. O sea, todo esto lo tenemos nosotros hecho en los programas de radio y televisión y esto es para los pacientes. Que el presidente de la Arthritis Foundation me decía, Josep, pero vosotros tenéis ahí un programa de radio y televisión con una superlocutora, como la que tenemos aquí, una gran presentadora. Y allí hablamos y unos nuevos especialistas. Esto se ha de aprovechar. Esto lo queremos básicamente para que lo aprovechéis. Que esto no es normal, ¿entendéis? Pero claro, es que hemos de hacer un cambio y el cambio lo tenemos que hacer con los pacientes. Yo el sistema sanitario, que conozco bien, yo estoy haciendo la revolución. La revolución la estamos haciendo, pero con los pacientes, no en todo el sistema. El sistema es imposible cambiar. Es imposible, lo conozco muy bien, es imposible. Es imposible porque hay unas estructuras allí que al final, si vas a cambiar algo, te cambian a ti. Entonces, yo lo voy a hacer con los pacientes. Que es lo que estamos haciendo aquí, con los pacientes. Ese es donde yo y muchos compañeros y compañeras médicos y fisios que están con la labor de UAFI, pero no, muchos, como los que vienen hoy. ¿Entendéis? Porque el sistema, a veces le digo a los consejeros, ¿pero tú puedes hacer algo? Y dicen, no, Josep, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque hay una estructura ahí creada que es imposible cambiar. Es imposible. Perdonad que lo diga, pero es que es lo que pienso, ¿eh? No, está bien, nos contagia esta pasión del doctor Vergés. Un aplauso porque la verdad és que tant de bo que hi haguessin més metges